Corría el año de 1942. Desde hacía tiempo atrás, el joven de 25 años de edad, Pedro Infante, vivía en la Ciudad de México junto a su esposa María Luisa León, y era tal el sueño de la pareja por conquistar artísticamente la ciudad, que Pedro no desperdiciaba ninguna oportunidad que le propusieran para darse a conocer. Fue así como el joven Pedro aceptaba hacer algunas giras por el país, o incluso por los Estados Unidos, dándose a conocer como un talentoso cantante. Incluso, aceptaba igualmente ser contratado para actuar como extra de cine en algunos pequeños cortometrajes, los cuales fueron sus primeras incursiones en el mundo del cine. Aquel medio del cual, él no tenía ni idea de que dentro de pocos años más, se convertiría en actor y el cine lo inmortalizaría como su artista más popular de la historia. Por ahora, solo era el humilde y tímido joven que trabajaba en centros nocturnos, pasando de vez en cuando penurias económicas con su esposa, pero sin perder la fe. Poco a poco, las oportunidades se le fueron presentando al joven Pedro, quien a pesar de ya cantar para la radio, con un sueldo sumamente bajo, se estaba forjando una gran reputación que no pasó mucho tiempo para que su máximo sueño llegara a tocar las puertas de su vida. Por aquel tiempo, un famoso compositor llamado Federico Baena, llevaba tiempo escuchando al joven Pedro, y estando satisfecho con su talento para el canto, le propone recomendarlo a hacer una prueba para la empresa de discos llamada RCA, con el objeto de que si pasaba la prueba, le grabarían su primer disco para hacerlo famoso a una mayor escala. Pedro Infante apenas podía creer lo que estaba escuchando, sin duda aceptó la invitación. Para Pedro y su esposa, era finalmente su sueño hecho realidad, el posible fin a sus penurias económicas, la respuesta a tantos años de trabajo duro y lágrimas. La recompensa de haber abandonado a ambos su natal Sinaloa para alcanzar el triunfo en la capital. Finalmente llega el jueves, 26 de febrero, y Pedro aparece en la empresa acompañado del señor Baena, quien hace la recomendación al director de la compañía disquera, asegurándole que el joven Pedro Infante canta muy bien, y que seguramente con él, pueden hacer muy buenos negocios en cuanto a ventas de discos. El director de la disquera escucha todas estas palabras mientras mira al joven Pedro Infante. Curiosamente, el director de la disquera, de nombre Mariano Rivera Conde, también era como Pedro Infante, oriundo de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Si Pedro llegó a saber esto, sin duda habría visto esta coincidencia como algo a su favor, pues además, Pedro Infante era sumamente agradable y de buen trato. Finalmente le hacen la prueba de canto a Pedro. Lo llevan al estudio donde preparan todo. En el lugar, ya esperan a Pedro en la orquesta del maestro cubano, Mario Ruiz Suárez, quien era el compositor de los dos temas que Pedro tendría que grabar en ese momento, titulados, Guajirita, y Te estoy queriendo. Ambas canciones con letra de Bernardo San Cristóbal y Ricardo López Méndez respectivamente. En sus inicios, Pedro Infante tenía ciertos problemas para acoplarse a cantar con orquestas, pues no estaba acostumbrado a ello y él mismo se desesperaba de su incapacidad que, con el tiempo y la práctica durante sus años de gloria, llegaría a dominar. Cuando las grabaciones terminaron, el director de la disquera no quedó demasiado satisfecho con Pedro Infante, algo le daba mala espina, pero a pesar de todo, siguieron adelante y firmaron un contrato, pues el señor Baena le aseguró al director que Pedro Infante ya tenía algo de fama y éxito, y que esto sin duda haría que el disco se vendiera como pan caliente ya que no se trataba de ningún desconocido. Fue entonces que el disco comenzó a producirse y ponerse a la venta al público, dándole la correspondiente promoción. Pedro Infante estaba sumamente satisfecho, contento, y nervioso a la vez. A pesar de todo, por fin era ya un cantante que había grabado su primer disco, el cual ya estaba a la venta. Comenzaron a pasar los días, pero lamentablemente, la reacción del público no fue lo que Pedro Infante esperaba. El disco no se estaba vendiendo en las cantidades que la disquera tenía contemplado. De hecho, solamente se vendieron menos de 100 discos, hasta que ya no hubo más ventas. Para la disquera, todo esto fue un rotundo fracaso económico y un desastre,
pero para Pedro Infante, fue un duro golpe en su confianza de llegar a gustarle a la gente y triunfar haciendo lo que amaba. El director de la disquera estalló en cólera y mandó a llamar al joven Pedro. Fue entonces que al tenerlo enfrente, el director le hizo responsable de las malas ventas, lo culpó de que por su tímida voz, la cual no pudo sobresalir sobre la orquesta, los resultados fueron pésimos tal como el director pudo ser testigo. Fue entonces que finalmente, el director le pidió a Pedro que mejor se regresara a su pueblo a seguir de carpintero, porque francamente, para la cantada, no servía. La esposa de Pedro logró impedir que este nuevo fracaso en la vida artística de su esposo, lo hundiera en una depresión, pues Pedro tenía tendencia a perder la fe, y a veces prefería olvidarse de todo y ponerse a trabajar en algún oficio que le diera un sueldo fijo. Pero su esposa siempre sabía cómo mantenerlo con el fuego encendido en su interior. Pasarían los años, y prácticamente la historia se repetiría, pero con un final distinto para Pedro Infante, pues mientras se encontraba cantando para un programa de la estación de radio, XB, una persona que estaba presente llamado Guillermo Kornhauser, escuchó cantar al joven, y se acercó a él comentándole que era el director de la empresa disquera llamada Peerless, una empresa mexicana fundada por alemanes, la cual aún no tenían en sus filas a los cantantes más famosos de la época, pero producían discos de excelente calidad en sus materiales. Sería gracias a la intermediación de un amigo en común con ellos llamado Carlos Sepúlveda, que Pedro logra firmar un contrato con Peerless para grabar 4 temas. Un mes después, Pedro graba para ellos otro disco, del cual increíblemente, se vendieron 18.000 copias, siendo un gran éxito de ventas. Poco a poco Pedro Infante comienza a incrementar su fama, especialmente gracias al cine, y la empresa disquera Peerless ve incrementadas sus ganancias con Pedro Infante, al cual no lo dejan ya escapar de sus filas. Los discos de Pedro Infante comienzan a venderse a forma en que la disquera no se daba abasto para satisfacer las demandas de la gente. Ya para la década de los años 50, varias empresas disqueras ven a Pedro Infante como una mina de oro asegurada, e intentan llevárselo a sus filas, pero la empresa que se atrevió a ofrecer la suma más alta de dinero a Pedro, fue irónicamente RCA, la mismísima empresa que despreció a Pedro Infante en sus inicios. Esta empresa comenzó a contactar de forma constante a Pedro para que se fuera a grabar con ellos, pues Peerless se estaba haciendo millonaria, y querían a Pedro a toda costa, recordándole que fueron ellos quienes le grabaron su primer disco cuando no era famoso. Sin embargo, Pedro siempre se negó, sin ni siquiera tomar en cuenta las altas cantidades de dinero que le ofrecían. Fue que como última táctica, RCA se atrevió a enviar a Rubén Fuentes, compositor de éxitos como 100 años, y amigo de Pedro Infante, a decirle que la empresa estaba dispuesta a todo para que se fuera a grabar con ellos, y para probarlo, Rubén le dio a Pedro un cheque en blanco, a manera que Pedro pusiera en él la cantidad que quisiera. Pedro le dijo a Rubén que de favor, les dijera a RCA que recordaran que ellos no creyeron en él y lo despreciaron, y que Peerless por otro lado, sí le dieron otra oportunidad creyendo en su talento, y por nada del mundo los iba a traicionar sin importar cuánto dinero le ofrecieran. Esto habla del gran sentido de gratitud que Pedro Infante tenía hacia su propia casa disquera, la cual curiosamente, a petición de Pedro Infante quien no entendía nada de números, les pedía que simplemente le pagaran por disco grabado, pues él no entendía nada de esas cosas llamadas regalías, así que mejor ellos se hicieran bolas con esos asuntos y a él solo le dieran su único pago, el cual cada vez era más alto a petición de Antonio Matú, apoderado de Pedro Infante y que tras la muerte de él en 1957, dicen algunos que se quedaría con toda su millonaria fortuna. Estas son algunas de las historias del cine mexicano que valen la pena revivir. La historia de la disquera que dejó ir a Pedro Infante y jamás pudieron recuperarlo.